Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la lectura en voz alta del libro Los cuentos de Ostraneni. En esta ocasión tuve que juntar otra vez dos capítulos, en este caso serán el 7 y el 8, ya que el capítulo 7 es la introducción que da sentido e intención al capítulo 8, que se llama El cuento de Montanea Alare. Igualmente quiero recordarles que la perspectiva desde la que está escrito es desde el autismo, para que se entienda un poco mejor el por qué ciertas percepciones pueden estar alejadas de los estándares normalizados, y tal vez eso ayude a comprender un poco más el mensaje de fondo de la historia. Esta es una de las partes más mm, emocionantes del libro. Espero que la disfruten y que no sea demasiado largo para ustedes por esto de haber juntado los dos capítulos. Sin perder más tiempo, comienzo la lectura. Magia negada. Introducción para el cuento de Montanea Alare. La sofisticación de las conductas de ciertas especies lleva a los científicos a emitir conclusiones generalizadas sobre las capacidades de cada organismo, afirmando que existe una relación directa entre las capacidades de cada organismo y la estructura, así como su función evolutiva para la que fue moldeado. Así, la ciencia prescribe que un animal que está hecho para volar debería volar. Esta situación, aunque verás desde el punto de vista científico, es falaz desde una perspectiva ontológica de cada organismo y sus circunstancias contextuales. Las termitas pueden construir estructuras tan sofisticadas como rascacielos, y los humanos pueden construir naves espaciales. Esa es la aseveración deducida desde las observaciones dadas a partir de la complejidad social en la que están inmersas esas especies. Pero la verdad no siempre es real. No se puede tomar un grupo aleatorio de termitas y esperar que construyan un rascacielos, así como no se puede tomar un grupo aleatorio de Homo sapiens y esperar que sean capaces de construir una nave espacial. No todos mis encuentros con seres mágicos han sido gracias a sus capacidades extendidas. En ocasiones ha sido la negación de dichas capacidades las que me han ayudado a descubrir seres de configuración alternativa. Montanea Alare era un ejemplo de algo a lo que las publicaciones científicas podría llegar a referirse como la sofisticación negada de la conducta. Existen rasgos en ciertos individuos de naturaleza distinta que ocasionan una expectativa dada por la configuración general de la especie, que ocasiona que aquellos individuos que no logran expresar dichos caracteres al nivel esperado se sientan apartados de su propia naturaleza. ¿Cómo se sentiría aquel grupo de humanos que, separado de su complejidad social, se ven incapaces de construir una nave espacial? Descubrir que no son capaces ni de manufacturar un horno de microondas, tal vez incluso incapaces de hacer su propia ropa. Descubrir que su sofisticación ha sido una percepción falsa y generalizada de capacidades que dependen de la presencia de una estructura social compleja, que se sentirá habitar entre las abrumadoras expectativas de aquellos que esperan ver la magia atribuida a su naturaleza y no ser capaz de manifestarla. En ese estado, pude descubrir a ciertos seres que, siendo de naturaleza sublime, se ocultan entre colectividades de naturaleza más prosaica para ocultar su nostalgia por la sofisticación negada. Cuando conocí a Montanea Alare, pude ver que gran parte de su estado emocional en decadencia y constante melancolía eran fruto de ese estado de ocultamiento obligado, y solo en ciertos momentos muy íntimos y privados pude ser testigo del potencial de su configuración natural. Capítulo 8. Montanea Alare. No era la primera vez que veía un ser del bosque, pero por alguna razón
Sentí como si fuese la primera vez que un ser del bosque me había visto a mí. No sucedió en una zona salvaje ni en un lugar alejado de la civilización. La vi en el Cerro de Coatepec, sede de la ciudad universitaria en Toluca, Estado de México. Debo aclarar como antecedente contextual que desde septiembre del año 2000 comencé con una rutina de caminata por ese cerro. Lo recorría al menos 4 veces por semana y procuraba ir siempre por distintos senderos. Incluso procuraba ir por donde no había senderos. El cerro era muy pequeño y aunque la zona con vegetación casi cubría el 80% de la superficie, no era virgen. El cerro de Coatepec estaba siendo destruido sistemáticamente por campañas de reforestación periódicas que se empeñaban en introducir especies forestales en una zona de rocalla. Con estos esfuerzos bien intencionados pero dañinos, los arbustos, cactus y hierbas nativas eran eliminadas año con año con el pretexto de acumulación de basura y maleza indeseable. Yo me preocupé durante algunos años por el asunto. Emití varias recomendaciones a los responsables de la masacre que presenciaba, pero la mayoría de ellos eran ecologistas poco informados que trabajaban voluntariamente al servicio de administrativos cuyo único interés era su carrera política. Para el año 2013 ya se había cruzado el umbral del rescate del cerro, y yo me había resignado a verlo perecer a manos de los ecologistas. Poco a poco, las especies nativas fueron desapareciendo y yo entré en un estado melancólico de seguimiento contemplativo. Caminaba por los sitios más ocultos, esperando ver de vez en cuando un animal o alguna planta que me recordara el antiguo ecosistema que había poblado al cerro. Las zonas silvestres se habían reducido tanto que algunas especies ya no tenían dónde refugiarse. Puede ser que ella fuera una de esas víctimas, o tal vez ella estaba siendo testigo impotente como yo. El asunto es que un día de ardiente sol frío de diciembre, como solo puede suceder en el Valle de Toluca, yo estaba dando por terminado mi recorrido. Mis pasos me habían llevado a la pared de roca que se yergue al pie de la zona norte del cerro, un risco casi completamente vertical de unos 30 metros de altura. Esa zona es de muy difícil acceso, sobre todo a esas alturas del otoño, casi invierno. Las plantas secas y las espinas eran el menor de los obstáculos. Además, había rocas afiladas y una pendiente de lajas sueltas que pocas personas podrían transitar. Yo estaba luchando contra la gravedad mientras trataba de encontrar la manera más segura de atravesar esa zona cuando sentí que alguien pasó corriendo junto a mí. Inmediatamente levanté la mirada y seguí el movimiento, pero solo pude ver la silueta por un instante porque mis pies estaban en equilibrio precario y tuve que bajar la mirada pronto para buscar otro punto de apoyo. Me arrodillé buscando más estabilidad. Puse ambas manos en el suelo rocoso y cerré los ojos para conservar la visión un momento en mi mente, como tratando de congelar la imagen captada segundos antes. Mi cerebro me decía que había pisado accidentalmente una mata de cabellos rojos y que un segundo después una mujer desnuda había salido corriendo hacia la Facultad de Artes. Sucede que eso era imposible. En ese sitio en particular del cerro no se puede correr, y mucho menos si estás desnudo. Esas lajas cortarían la piel más resistente, y mi visión me sugería que la mujer que había visto tenía una piel tan delicada que casi parecía papel cebolla. Terminé de bajar el cerro unos 20 minutos después, y la imagen se fue desvaneciendo con el paso de los días hasta que quedó archivada en el espacio donde guardo los sueños. Convencido de que el cansancio me había hecho alucinar y que lo que había visto
Debía haber sido algún animal grande y con pelaje rojizo que, al no estar en las expectativas racionales de mi mente, fue percibido por mis sentidos como cualquier cosa que pudo poner en el hueco de la explicación. Continué con mi rutina de subir al cerro casi cada día. Para cuando comenzaron las vacaciones de invierno, yo había tomado la decisión de construir un refugio oculto en el cerro para poder quedarme unos días ahí, oculto a la vista del personal de protección civil que, al ser en su mayoría obeso y viejo, pocas veces patrullaba las zonas de más difícil acceso. La construcción de mi refugio tomó varios días, y durante esos días me tomaba descansos frecuentes en la Facultad de Artes, en donde casualmente tomaba una materia de seminario de tesis para la investigación que estaba haciendo ese semestre. Las clases solo me tomaban 4 horas un día a la semana, pero yo estaba ahí todos los días, al menos 2 o 3 veces por jornada, para tomar agua y refugiarme del sol de invierno de la ciudad de Toluca, que a veces a ciertas horas se volvía insoportable. En el primer piso de la Facultad de Artes, en medio del pasillo, había una mesa cuadrada y grande, de unos 2 metros por lado. Yo acostumbraba tomar una silla acoginada de algún aula y sentarme junto a aquella mesa a dormitar por ratos mientras fingía que estaba leyendo algún libro o esperando a algún compañero. En uno de esos ratos adormilados, abrí los ojos con sorpresa al ver el color de pelo de mi visión. Pertenecía a una mujer. Estaba sentada frente a mí. Era obvio que no era normal. Su cabello no solo era rojo, era una masa inmensa y brillante que flotaba como mecida por una brisa inexistente. No alcanzaba a ver cuán largo era debido a la mesa y el brillo que centelleaba como los rayos de sol que se cuelan por entre las hojas de los árboles cuando uno se encuentra recostado sobre la hierba mirando hacia el cielo del mediodía. Fingí dormir para escuchar la conversación que estaba ocurriendo entre ella y su acompañante, una humana a la que identificaba como estudiante de la carrera de artes plásticas, a quien solo conocía de vista. Estaban hablando de flores. Deduje por sus palabras que querían hacer un mapa del cerro de Coatepec. No pude evitar mi intromisión en la conversación. Comencé a hablar de las especies nativas, del cerro, de las flores, de las hierbas, de frijoles silvestres, nopales, tubérculos y rizomas. Ella nunca habló, solo me miraba. Creo que tenía miedo de ser reconocida. Su amiga humana resultó llamarse Elisa, y fue la única voz que escuché. Me presentó a la chica del cabello rojo como Montanea, y dijo que también estudiaba artes. Descarté a Montanea como ser forestal y mágico. La ropa que traía y la presentación de su amiga me habían convencido de que mi cerebro estaba confundido, pero algo en su mirada, su posición, sus gestos, su temblor casi imperceptible y la manera ansiosa en que movía las aletas de su nariz, como las de un conejo explorando el terreno, me decían que estaba tratando de ocultarse del mundo por algún motivo. Pasaron meses antes de volver a ver a Montanea. Ya casi la había olvidado cuando un día estaba yo examinando las raíces de un sauce blanco que se encuentra casi al pie del circuito universitario. Trataba de determinar su conexión con el paso antiguo del río Verdiguel, cuando el color rojo me hizo voltear y descubrir a Montanea en su intento de huida. Paralizada por el susto, colocó sus manos semiflexionadas frente a su rostro, lo suficiente para cubrir su boca. Yo alcanzaba a ver sus ojos y esa nariz que parecía palpitar de una forma que no había visto antes más que en los lagomorfos. Se encontraba desnuda, pero no lo parecía. Su cabello la vestía de una forma tan natural que la desnudez casi pasaba desapercibida. Montanea dio varios pequeños pasos hacia mí, despacio, con cuidado. Me miró hacia arriba. Medía aproximadamente 1 metro con 60 centímetros de estatura. Sus hombros
se iluminaron con algunos de los rayos del sol que se filtraban entre las hojas del sauce, y entonces me llamó la atención su piel. Era de un color blanco nacarado, translúcida al grado de que podía ver con cierta claridad las fibras musculares, tendones y vasos capilares. Percibí el correr de su sangre y me quedé maravillado al descubrir que su sangre también brillaba, lo que le daba a su piel la apariencia de una delicada cortina que cubre una red de pequeñas linternas que corren en veredas de carne rosada. Miré su cuerpo, al menos las partes que su cabello dejaba ver. Un seno blanco perla se asomaba, dejando ver un pezón casi tan blanco como su piel, pero con matices rosas y vellosidades transparentes. Mientras la sangre se me agolpaba en la cabeza, mi mirada llegó a su pubis que estaba cubierto de vello de un tono rojizo más oscuro que el del pelo de su cabeza. La vellosidad parecía irse volviendo más delgada y transparente conforme recorría sus piernas. Los pies eran pequeños, aún para alguien de su estatura, con las uñas diminutas en forma aguda que me recordaban las delicadas garras de un cachorro de gato. Ella comenzó a hablar y yo aún trataba de decidir si era humana o no. Mi mente estaba muy agitada y no pude concentrarme en lo que me decía. Mencionó la vez que había corrido porque la había pisado. Mencionó la vez en que me había visto en la Facultad de Artes. Después comenzó a hablar de las cosas que dije aquel día. Me dijo que le había gustado la manera en que hablé de las plantas del cerro. Antes de que yo pudiera ordenar mis ideas lo suficiente para poder darle continuidad a lo que pudo ser una conversación, ella se estremeció en un temblor parecido al de un venado cuando sus músculos se tensan para comenzar a correr. Entonces me dio un beso en la mejilla y se fue. Caminó despacio, pero se notaba su necesidad de alejarse. Mis ojos se perdieron en el movimiento de sus piernas aperladas hasta que se ocultó detrás de la línea de árboles que rodeaban el flanco de la Facultad de Derecho. Mi mente seguía resistiéndose a la idea de mi encuentro con un ser que probablemente no era humano, y entre explicaciones absurdas sobre su desnudez y su apariencia y su comportamiento, la presencia de Montanea se fue disolviendo en mi mente hasta que casi me parecía que había sido un sueño. Tengo que avanzar en mi relato, pues no volví a saber de Montanea hasta 2 años después, cuando organicé un campamento de arte y entorno, en el que pretendía realizar una escultura en el área natural protegida de Tepozotlán, en el Estado de México, pero muy lejos del Cerro de Coatepec, en Toluca. Jamás me esperé que mi siguiente encuentro con Montanea sería en aquel evento. El primer día del evento transcurrió con normalidad. Di una charla sobre la importancia de no hacer en las tareas de restauración ecológica y cómo la ausencia ayuda más que la presencia entusiasta en la mayoría de los casos. Nos fuimos a dormir casi a medianoche y mi casa de campaña quedó sumida en la oscuridad casi absoluta de una noche sin luna. Una sensación placentera en mi pubis me despertó. No sabía qué hora era, solo sabía que sentía calor en el vientre y no podía moverme. Mis ojos no podían abrirse por lo intenso de una luz que venía de arriba. Entonces la idea de haberme quedado dormido hasta tarde me ayudó a abrir los ojos para descubrir lo que estaba sucediendo. Abundantes mechones de pelo rojo que brillaba como si fuera de fuego, pero que no quemaba, cubría buena parte de mi cuerpo. Los muslos blancos aperlados y suaves con sangre luminosa me hicieron reconocer enseguida a Montanea. Estaba montada sobre mí. Frotaba enérgicamente su vulva contra mi pubis, mientras su rostro me miraba con ternura. La luz venía de ella. No sabría decir con certeza si salía de sus cabellos, de la sangre que corría bajo su piel, con una energía indescriptible, o de sus mejillas, que en ese momento estaban tan rojas
que parecían pequeños focos incandescentes. Se inclinó al frente para decirme algo, pero como antes, mi mente estaba demasiado confundida. No podía concentrarme. Alcancé a escuchar cosas sobre la charla que había dado la noche anterior, cosas sobre sus ganas de encontrarme, cosas sobre un permiso que me estaba solicitando. Poco a poco, mi mente se calmó lo suficiente para entender un poco. El roce de nuestros pubis era superficial. Mi erección estaba atrapada entre nuestros cuerpos, y ella me estaba pidiendo para introducir mi pene en su vagina. Como pude, le di a entender que yo también lo deseaba y que tenía permiso para hacer lo que quisiera. Y entonces de su boca salió otra luz. Venía desde su garganta. Casi no podía tener los ojos abiertos, cuando mi orgasmo hizo que esa luz se convirtiera en un faro que atravesó la tela de la casa de campaña. De pronto, su luminosidad volvió a su estado original, perceptible por la oscuridad de la noche, pero delicada y discreta para pasar casi desapercibida durante el día. Se recostó junto a mí, giró su cuerpo ofreciendo el espectáculo de una figura blanca y delicada. Entonces, cubierta con el manto de su cabello, se quedó dormida. Me tomó algo así como media hora relajarme lo suficiente para poder moverme. Me recosté detrás de ella, y mi mano se acercó para abrazarla, pero se detuvo antes de que la tocara. Tenía miedo de asustarla, de que se despertara o de que desapareciera. Ella, creo que adivinando mis pensamientos, tomó mi mano y la colocó alrededor de su cuerpo. Me quedé dormido respirando el perfume herbal de su cabello mientras mi mano se hundía en las tenues luces de su cuerpo. Al día siguiente, ella sacó ropa de su mochila, se cubrió completamente, el brillo de su cabello quedó bajo un amplio gorro y su piel, oculta por una chamarra que claramente no era de su talla, nos acompañó en el campamento. Ayudó con la escultura y se despidió al atardecer. Me abrazó, parada de puntitas, con un beso en mis mejillas, y sin decir nada, caminó hasta desaparecer detrás de una colina. El cerro de Coatepec se encuentra en el extremo sur de la ciudad de Toluca. Ya no lo visito, se ha privatizado. Mi refugio fue localizado por el nuevo personal de seguridad y lo destruyeron argumentando que era un sitio en el que los jóvenes iban a ejercer actividades viciosas y poco decorosas. Hace algunos años ocurrió un suicidio en la cima del cerro, y desde entonces quedó prohibido transitar fuera de los caminos establecidos, y muchas zonas quedaron bajo resguardo permanente del personal de protección civil. Pude ver a Montanea varias veces después, aunque siempre en situación urbana, cada vez más oculta, más humanizada, con una melancolía palpable en todo lo que hacía, y decía hasta que un día decidió que era suficiente. Me pidió dejar de buscarla y se alejó de mí, y sospecho que de todo el mundo.